Buenos días. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por estar aquí con nosotros. Eh, pues hoy quiero hablarles esta reflexión sobre el sufrimiento. Pues hubo una etapa en mi vida en la que yo conocí el sufrimiento y este salmo que encontré, pues plasma muchas de las cosas y sentimientos, si no es que todo, lo que yo sentía en ese momento y quiero compartírselos. Hoy se los voy a leer. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Eh, Cuando yo estaba adolescente, que entré a la prepa casi con 15 años casi cumplidos, este, fue cuando tuve mi primer periodo de menstruación, y yo me puse muy contenta porque sabía que era el inicio y que mi matriz ya estaba preparada, ¿verdad? Para poder recibir un nuevo ser y que era parte de ser mujer. Entonces había sentimientos extraños en mí porque era un proceso, ¿verdad? De aceptación de dejar de ser niña a comenzar a ser mujer. Entonces era un proceso un poco complicado, pero lo único que estaba en mi mente era que ahí se podía formar un nuevo bebé. Era lo que más me importaba, ¿verdad? Entonces pasaron los años, pues yo ya me casé grande a los 28. Entonces, al paso de los años, pues yo siempre tuve paciencia porque dije, pues hasta que Dios me indique el momento, ¿verdad? Para, para casarme, ¿verdad? De hecho, pues me dio un empujón porque yo la verdad no, estaba muy feliz soltera. No es que fue malo, ¿verdad? El matrimonio, pero pues yo estaba tranquila soltera. Entonces, llega el matrimonio, pasan los años y pues los bebés no llegan. Entonces, empezó ahí mi sufrimiento. Hubo un tiempo que había pues nostalgias, tristeza, pero al llegar yo a los 34 años y empezó como que algo más fuerte en mí, de pues, ¿qué sucede, verdad? No, creo que eran los 32 años, algo así. Fue en el 2000, mm, bueno, como en el 2006, 2007 empezó esa inquietud. Entonces, pues me metí a estudiar, ¿verdad? Para poderle darle clases a los niños, que es a lo que me dedico hoy. Entonces me metí a estudiar, iba los sábados, mi mamá me ayudaba en el negocio que nosotros teníamos. Entonces, pues esa inquietud por la maternidad se calmó un poco, pero pasaron varios años, ejercí mi trabajo, pues terminé los estudios, empecé a trabajar, empecé a trabajar primero en una guardería y pues ahí se despertó mi instinto maternal, como no tienen una idea, pues de ver tanto bebé, tantos logros todos los días, que aprendían a darse la vuelta, porque estaba desde lactantes, a sentarse, a pararse, a caminar, empezaron a dar sus primeros gateos, sus primeras palabras, a cantar, eh, a salir con sus cosas chuscas, ¿verdad? Con sus cosas que nos sorprendían. Entonces, esa inquietud por la maternidad se despertó de manera, pues, pues, arrasando, ¿verdad? Como se puede decir. Entonces, pero nos llegaban y pues yo seguía orando y llorando. Y pues eso pues fue trayendo un poco de pues amargura en mi corazón, ¿verdad? Entonces continuamos con el salmo. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, pues porque no habían llegado los gorditos. Me acordaba de Dios y me conmovía. No me quejaba, pero sí lloraba mucho. Y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. En este caso en mí lo que sucedió fue
que entré en depresión, salí de trabajar, hubo algunas complicaciones en mi familia, ¿verdad? Llegó un bebé de una de mis hermanas, y pues me hubiese gustado poderla cuidar yo, pero pues no fue posible, la cuidó otra de mis hermanas que también, pues eso me daba gozo, pero me hubiese gustado que la que hubiesen elegido para cuidarla fuera yo, ¿verdad? Porque era lo más cerca que tenía de ser mamá en ese momento. Entonces después de eso, pues hubo una depresión que duró dos años, en los cuales me la pasaba casi dormida, ¿verdad? Lo más que pudiera yo dormir. En ese entonces alguien más, una hermana muy querida, nos acompañó en el trabajo y ella pues nos ayudaba en el trabajo. Pero luego ya en la tarde tenía que bajar yo y hacerme cargo. Entonces fueron unos días muy difíciles, muy complicados. Y pasaron en mi cabeza muchísimas cosas, pero había mucho sufrimiento a causa de la maternidad, ¿verdad? Que en este caso yo pensaba que era una maternidad frustrada, pero luego al mismo tiempo tenía miedo y le pedí a Dios que me diera fuerzas. Si Él permitía que fuera mamá, pues que me diera fuerzas. Entonces, pues todo esto fue como una bolita de hielo, ¿verdad? Que está en la cima de una montaña y se fue haciendo más grande y más grande y más grande y más grande, y pues causó mi separación. Al final de cuentas, pues eso ya no dependía de nosotros, sino era una parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? La maternidad tiene que ver con el dar vida, y el que da vida es el Espíritu Santo. Entonces sucedió que yo entré pues en un momento muy difícil de mi vida, ¿verdad? Hubo la tentación pues de pecar o caer en adulterio, lo tengo que confesar, porque es difícil, y delante de Dios esto también fue parte del sufrimiento, porque uno se aferra a cosas que no le pertenecen. Entonces el sufrimiento te hace mover el corazón, porque no te da paz, no te da tranquilidad, te mueve el corazón, que te nubla la razón, aunque solo en poema o en rima, ¿verdad? Ese dolor del corazón nubla tu razón y no te deja, ¿verdad?, pensar realmente lo que estás haciendo. Entonces, gracias a Dios, eh, pues seguía teniendo yo comunicación con Dios, aunque estaba pasando por ese momento difícil. Yo nunca me quejé, porque Dios es soberano, eso lo aprendí de niña, y siempre que Él permite algo es con un propósito más grande, un propósito eterno. Y lo que vino después fue más difícil, pero eso me ha traído hasta aquí. Me ha hecho comprender muchas cosas que yo no conocía, porque aunque yo estaba casada, mi mentalidad seguía siendo de niña, y todavía algunas cosas, ¿verdad? De hecho, me comunico más con los niños que con los adultos. Me cuesta a veces un poquito trabajo, ¿verdad? Los que me conocen pues ya lo saben. Entonces, los amo mucho, pero a veces en la comunicación, a la hora de platicar, no soy tan platicadora. Y Dios me está enseñando a eso, a platicar, a exteriorizar lo que he aprendido, ¿verdad? Dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche. Dios me enseñó en medio de ese dolor a cantar. Aunque cometí muchas cosas que no estaban correctas, delante de Dios, que luego les platico cuando veamos ese tema,
lo que Dios me enseñó fue a cantar en medio del dolor. Y me enseñó a dar gracias en medio del dolor. Me dio a, a reconocerle, ¿verdad? Me enseñó a darme cuenta realmente qué es lo que yo quería. Entonces me di cuenta que yo no quería fallarle a Dios, ¿verdad? Que yo no quería ser señalada como una cristiana más que peca y que le falla a Dios. No por orgullo personal, porque pues siempre he tratado de ser humilde y no, eh, el orgullo trato de alejarlo de mi vida, ¿verdad? Es fácil caer ahí, igual que la vanidad. Siempre he tratado de alejar todo orgullo, toda vanidad de mi vida. Pero yo trataba de no caer en pecado porque yo lo que quería era que conocieran el amor de Dios, el poder de Dios y la misericordia de Dios a través de mi vida. Y que si yo no podía tener un hijo en mi vientre, sí en mi corazón, porque yo ya los había dado a luz en la guardería. En la guardería yo di a luz a muchos niños, mi corazón dio a luz a muchos niños, todavía siguen aquí en mi corazón. Entonces eh, eso me ayudó, y aparte que el Espíritu Santo me enseñó cómo es que Él es el que obra en el nacimiento, en la concepción de los bebés. Desde que un bebé se concibe, ahí está actuando el Espíritu Santo. Desde las partes que están siendo formadas en el vientre de esa mamá, ese corazoncito, esas piernas, cada cosa, ¿verdad? Yo lo vi en embriología, me tocó estudiar un tiempo en medicina, y esa parte de embriología me maravilló, me sorprendió ver cómo es que el bebé se va formando. De hecho, la forma de corazón que nosotros vemos, que conocemos, ¿verdad? Ese corazón que hacemos y que dibujamos por todos lados en los enamorados. Ese corazoncito es una de las etapas cuando se está formando el corazón del bebé. Entonces, tiene esa forma el corazón de un bebé recién gestado. Se puede decir que es embrión. Entonces, de ahí creo viene esa forma. Entonces, ese corazoncito, pues, es para mí simboliza como algo puro, la pureza de un bebé no nacido, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas bellas que Dios me fue enseñando en lo que era el significado del nacimiento de un ser humano, el cuidado que Dios tiene en el ser humano. También está escrito en la palabra de Dios que hay un libro en donde están escritas todas las partes de nuestros niños, y podemos reclamar esas promesas para que nuestros niños nazcan sanos y completos, con todo ¿cómo se llama? El cerebrito bien formado, sin ninguna malformación, sin ningún trastorno, ¿verdad? Pero es pelearlo en oración, ¿verdad? Porque el enemigo siempre está tratando de robarnos todo lo que se pueda robar, él siempre va a tratar de hacerlo. Por eso debemos orar. Por eso está tratando de robar tanto primogénito con esas ideas de no tener los primeros bebés, ¿verdad? A causa de, pues, con pretextos de muchísimas cosas. Ya saben ustedes a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, la maternidad es algo muy importante. Entonces, eso fue algo muy, muy difícil para mí. Fue un sufrimiento muy difícil. También otro momento difícil pues ha sido con las pérdidas de los familiares, ¿verdad? Esos también, cada uno hemos tenido que pasar por duelos, ¿verdad? Por duelos de tíos, abuelos, mamá. eh, ha sido muchos, entonces, hermanos en Cristo, ¿verdad? Muchísima gente que conocemos, que hemos perdido, que no hemos
podido ver, ¿verdad? Ya más, porque hasta que Dios nos lo permita, ¿verdad? Porque sabemos que en su palabra algún día nos veremos. No por, bueno, no por la muerte, sino por vida. Pero le doy gracias a Dios por todo eso, porque aún en el sufrimiento vemos muchas cosas. Y dentro de ese sufrimiento podemos comprender un poco lo que Jesucristo pasó y vivió por nosotros, porque también ese sufrimiento lo llevó Jesucristo. La pasión de Cristo en la película se puede ver el sufrimiento, ¿verdad? De una manera pues más real a lo que sucedió, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Eh, también eso es parte de lo que Dios quiso enseñarnos en su muerte. Pero he aprendido que ese sufrimiento Jesús ya lo llevó en la cruz del Calvario. Y aparte descubrí que hay un espíritu que te produce ese sufrimiento. Cuando dejamos de poner la mirada en Cristo o cuando no confiamos en Dios, de que Él es el que nos llena, de que Él es el que viene en nuestra paz, de que en Él tenemos nuestra confianza, en Él tenemos nuestra felicidad, entonces viene el enemigo y todos esos huecos, ¿verdad? En los que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, todos esos huecos, pues los llena el sufrimiento, porque son cosas que no tenemos, ¿verdad? Cosas que queremos y no realizamos, ¿verdad? O heridas de personas que nosotros amamos, ¿verdad? Y que son cercanas y nos lastiman. Eso también nos produce sufrimiento, traiciones, pues envidias, enojos, desprecios, humillaciones, todas ese tipo de cosas que nos producen sufrimiento. Y cuando nosotros no estamos en Cristo Jesús, pues entra ese espíritu y hace sus estragos. Hay sufrimiento humano, natural, pero hay cierto límite. Cuando sobrepasa ese límite y que produce que no podemos dormir, que no podemos hacer las cosas, que no la pasamos llorando, que todo nos duele, que en nuestro rostro se ve ese sufrimiento, ya está actuando ahí un espíritu que se llama sufrimiento. ¿Y cómo es que se va ese espíritu? Primero es reconocer que Jesucristo ya llevó ese sufrimiento en la cruz del Calvario. Es reconocer que nuestros pecados, porque también por nuestros pecados viene el sufrimiento, por el equivocarnos o tomar malas decisiones, también ese pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Esa reconciliación, ¿verdad? Con nuestro Padre y Dios, Jehová, es a través de Jesucristo solamente. Entonces, precisamente por eso Jesús lo escribió aquí en Juan 3:16, bueno, creo que ahí se ve al revés. En Juan 3:16 está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que, pues, no han llegado mis hijos en mi vientre, pero han llegado muchísimos hijos de mi corazón? Entonces, pues, esa belleza hay también en nuestro Señor Jesucristo, porque nos da ese amor para amar como si fuéramos mamás, aunque yo no haya parido en mi vientre, pero sí mi corazón. Y lo he parido porque en oración me ha costado, ¿verdad? Hay niños más tremenditos que otros, pero de ellos son los que yo más he aprendido. De ellos son los que yo más he reconocido el propósito de Dios para sus vidas, ¿verdad? Entonces,
ese sufrimiento cualquiera que tú tengas, si es por una enfermedad, un poquito más abajo en el Salmo 77, pero en el versículo 10 dice: dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. También nos ha pasado tocar pues la enfermedad, ¿verdad? Hay dolores y sufrimientos como de repente en las piernas, como si tuviera clavos, como si tuviera cosas muy pesadas, de verdad se siente en las piernas o en los brazos, o pues también hubo una temporada que no podía respirar, ¿verdad? Que estaba lo de la enfermedad esa, sí, pues no supe si fue o no, porque mi médico de cabecera es Jesucristo y a él lo consulté y él me sanó y él me puso 3 días de ayuno y oración y su lectura de la palabra y pues sané, ¿verdad? Él me sanó. Entonces, pero sí fueron unos días tremendones, porque sentía que la nariz se me tapaba y no podía respirar y tenía que salir de la casa y entraba una ansiedad terrible. Jamás había sentido yo ansiedad. Entonces entraba esa ansiedad terrible en mi nariz, que sentía que me ahogaba. De hecho, pensé que me moría. Y hasta lloré y casi hago mi testamento, ¿verdad? Pero recordé que Cristo me dijo: el que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces empecé a rechazar la muerte. Muerte, vete de aquí en el nombre de Jesús. Sufrimiento, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque ya no les pertenezco, porque fui comprada por precio de sangre en la cruz del Calvario. Mi Señor Jesucristo me salvó y vino para traerme gozo y para traerme paz y para traerme vida. Y pues todo eso se fue. Y aquí estamos, y gracias a Dios, porque Él nos sigue dando vida mientras nosotros peleemos. De hecho, en la palabra de Dios dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Lamentablemente eso lo aprendí después de haber perdido mucha gente. Pero la palabra de Dios es preciosa, pero no la escudriñamos. Y su palabra dice que en Él hay vida y yo le creo. Su palabra dice que si tenemos a Jesucristo en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, y Él es el que ocupa verdaderamente el primer lugar en nuestra vida, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y peleamos por la vida, porque está escrito en Romanos 8:2 que porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y esa palabra es verdad. Entonces, si tú la crees, te invito a que pelees y no aceptes la muerte, ni tu muerte, ni la de tu familia. Hay ocasiones en las que Dios dice que hay que dormir, y eso también lo conozco, por peticiones, porque hay que tener cuidado con lo que pedimos, sobre todo cuando lo pedimos de corazón. Pero si tú le pides vida, Él a eso vino a dar vida, para que tengan vida eterna. Es lo que está escrito aquí, en su palabra, en Juan 3:16. ¿Para quién? Para el que cree. Me despido recordándoles este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga.